hacer una oración, mis hermanos, para pedir a Dios su dirección y podamos recibir y entender su palabra. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias. Ha sido bueno, ¿no? Se ha recalcado mucho en este culto. Tu misericordia, Señor, es inagotable, es abundante. Misericordia para con todos, aún de aquellos que ni siquiera creen en ti. Señor, nos has concedido a todos la bendición de un día más. Así que, Padre, al estar nosotros reunidos en este lugar, te pedimos que hables a nuestro corazón y que podamos, Señor, a través precisamente de tu palabra, reconocer tu misericordia al concedernos tu palabra, pero también al darnos así una responsabilidad para con ellos. Gracias te damos, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome sus lugares, mis hermanos. Lo quiero compartir, dice Stein. Cuando Cristo llega a nuestras vidas, hermanos, es algo transformador. Precisamente creemos en un evangelio transformador. Y una vez que hemos, hermanos, saboreado la misericordia de Dios con convicción en nuestras vidas, no sé si a usted le pasa, pero nos cuesta trabajo entender por qué las demás personas cierran su corazón a experimentar la paz que solo Dios puede dar en el corazón. Y nos tiran de locos, no nos creen. Pero hemos vivido, hermanos, la mano de Dios en nuestros hombros. Dígame quién no se ha sentado a llorar a la orilla de su cama y ha sentido los brazos del Señor a su alrededor diciendo: aquí estoy contigo. ¿Quién no ha tenido un momento de alegría y regocijo, hermanos, dándonos cuenta que Dios es el autor de toda dádiva y de todo don perfecto y de todas las cosas buenas que nos pasan? Pero el hombre natural, hermanos, no alcanza a tener discernimiento. Pero usted y yo sí. Usted y yo, hermanos, entendemos que la palabra de Dios va más allá de un libro. Es palabra viva, es palabra eficaz. Y no por algo, hermanos, el diablo se ha querido deshacer de la Biblia en toda la historia del cristianismo. La Biblia, hermanos, es el libro que más ha sido perseguido, ha sido quemado, ha sido prohibido. ¿Y sabe qué? Sigue estando entre nosotros. Y me atrevo a decir que está más actualizada la palabra de Dios que el periódico de mañana, porque Dios es perfecto. Hermanos, debemos tener una gratitud enorme por la revelación escrita, porque usted y yo no dependemos de una persona para escuchar la voz de Dios, porque usted y yo tenemos una Biblia, hermanos, en nuestras manos. Y algunos que vamos a las librerías cristianas buscamos una Biblia a nuestras necesidades. ¿Se ha fijado? De letra grande, algunos ya necesitamos de letra grande, muy grande, ¿verdad? Algunos vienen con varias herramientas históricas, arqueológicas, algunas Biblias, hermanos, con estudios teológicos para profundizar según la necesidad de nosotros. Mire cómo Dios es misericordioso hasta en eso. Sin embargo, hermanos, no alcanzamos a dimensionar la relevancia que hay en la palabra de Dios para nosotros como cristianos, hermanos, llevarla a obra. Gracias a Dios, hermanos, hemos estado este mes hablando y he escuchado a mis hermanos diáconos en su predicación con poder, con autoridad. Pero Pablo nos hace una invitación, mejor dicho, un llamado a reflexionar, no solo a tomar la palabra de Dios para nosotros, sino a vivir una responsabilidad, hermanos, transformadora. La Biblia es el único libro, hermanos. Decía un hermano que la Biblia él la comparaba con ese gran yunque universal, hermanos, al que todas las ideologías del mundo, pasadas, presentes y futuras, han golpeado con todas sus fuerzas.
esos martillos han intentado golpear ese yunque, hermanos, que es la palabra de Dios, y lo único que han logrado ha sido abollarse ellos mismos, porque el yunque de la palabra de Dios sigue firme, sigue intacto y sigue vigente, hermanos, y sigue transformando vidas. Su autor es la clave. Hermanos, 1600 años en escribirse este libro, 3 idiomas distintos, hebreo, arameo y griego, 3 continentes, Asia, Europa y África, hermanos, 40 escritores y todos en un mismo tema central. ¿Cuál es el tema central de la Biblia? Jesucristo. ¿Cómo es posible esto, hermanos? El autor de la Biblia es clave en esto. Así que debemos entenderla, leerla, aprenderla, vivirla y, acabamos de cantarlo, compartirla. Tal vez no le crean, hermanos. Va a llegar usted con una Biblia en su casa y no le van a compartir. ¿Cuándo que llegas con una Biblia? A lo mejor algunos se sorprenden. ¿A poco crees tú eso, hermanos? Y ahí es donde entra el momento de convicción de decir, sí, y con todo mi corazón creo lo que está escrito aquí. Porque creo fielmente que Jesucristo es quien dijo ser. Y además, ahora es mi Salvador. Entonces, Pablo mira esto, hermanos, y nos pone a nosotros como iglesia una responsabilidad increíble. Por eso no nomás se llama la responsabilidad, se llama nuestra responsabilidad. Cuando decimos nuestra, ya nos incumbe a nosotros. Ahora, mire, dice el versículo 11, del 11 al 13. Si usted está tomando nota, le voy a ir dando el bosquejo como siempre. No está la pantalla, pero el bosquejo está. Nuestra responsabilidad. Número 1, hermanos, versículo 11 al 13. Pues la Escritura dice, todo aquel que creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Número 1, hermanos, una verdad para todos. Una verdad para todos. ¿Y cuál es la verdad, hermanos? Cualquiera que escucha, cualquiera que busca a Dios va a alcanzar misericordia. Ahora, esta es una verdad, hermanos, pero recordemos por qué se escribe esto. Pablo, hermanos, escribe en la iglesia de Roma. En la iglesia de Roma, hermanos, había un conflicto. Recordemos esto, la iglesia de Roma no la fundó el apóstol Pablo, hermanos, ni Pedro nunca estuvo en Roma. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Había una agrupación de cristianos allá, era una iglesia. Pablo escribe esta carta, hermanos, sin estar presente, les promete ir a verlos, pero Pablo no la estableció. Pero sí atiende el llamado, hermanos, del conflicto que había. Había cristianos judíos y había cristianos griegos, hermanos, en una contienda. Se estaban peleando. Santidad, tal vez, criterios propios, hermanos, para justificarse. Por eso, hermanos, quiero usted hablar de la justificación de Romanos. Eso es clave para entender la justificación en la epístola a los Romanos. Y los griegos, ¿verdad? No, ustedes como judíos, ustedes mataron al Mesías. Aunque son cristianos, ustedes mataron al Mesías, ¿verdad? Y los judíos diciendo, ustedes son griegos. El Mesías sale del pueblo judío, así que tenemos prioridad. Y ese era el pleito. Y Pablo se percata, hermanos, que había cosas insignificantes. Hermanos, no hay relevancia entre cristianos. O somos cristianos o no somos cristianos. Dios no tiene un cristianómetro ahí en el cielo para ver quién es más cristiano de quién, hermanos. Su fidelidad, su santidad lo demuestra todo. Y eso lo ve el Señor. Así que Pablo, lejos de decir, a ver, sí, los judíos tienen razón. Pablo era judío. Pero no hace eso. O bien poder decir, bueno, no, los griegos, los gentiles tienen razón. Pablo era ciudadano romano. A él no le aplicaba ningún problema. Pero no hace eso. Lo que Pablo hace es citar la Escritura. Mire cómo esto es clave. Pues la Escritura, no es lo que ustedes digan. La Biblia, la palabra, lo que está escrito, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Quiénes? Todos. Y esta es una verdad, hermanos, que involucra a las personas que están a nuestro alrededor. Ellos pueden clamar al Señor. ¿Cómo? No hay diferencia entre judío y griego. Mira, aquí sí ya se va directamente. O sea, dejen de estar perdiendo el tiempo peleándose. Enfóquese en realmente lo que es. Pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Dios nunca va a dejar a alguien que le busque a medias. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Cita el profeta Joel, capítulo 2. Todo el que invoca al Señor, y cuando invoca no solamente decir, ay Dios mío, cuando me asustan. Invocar al Señor, hermanos, es empezar a tener una relación personal con Dios. Bien preguntaba mi hermano Isaac, ¿verdad?
¿Qué hubo en nuestro corazón cuando Cristo llegó a nuestra vida? Si usted es cristiano, no le voy a, tal vez usted me diga, es que no me acuerdo del momento, de la fecha exacta, de la hora exacta, pero sí se acuerda del momento cuando Cristo llegó a su vida. Si usted se acuerda de la fecha, yo generalmente le digo, apunte usted ahí en la Biblia que le regalo la fecha, hoy, a partir de hoy, de cualquier hijo de Dios. Pero usted no se acuerda de la fecha, hermano. Esa pregunta me llamó la atención. ¿Qué hubo en su corazón? Yo respondí seguridad. A mí me habían dicho, hermanos, estás desafiado, te vas a morir. Te vas a morir, así que vi a mi mamá llorar, vi a mi papá llorar. Pues vamos a celebrar también, ¿verdad? Pues qué va a pasar, yo no sabía qué iba a pasar. Pero la palabra de Dios llegó a nuestro corazón. Y nos dijeron de la palabra de Dios que creen en el Señor, aunque esté muerto, vivirá. Y yo lo creí en mi corazón, Jesús. Cuando terminamos de orar y de entregarle el corazón a Jesús, le dije a mi mamá, ahora sí, mamá, si me muero, me preocupes. Ya le pedí perdón por mis pecados y sé que Él estará conmigo. Yo tenía 3 años cuando le pedí a Jesús que entrara a mi corazón. Y mi mamá me dijo con seguridad, sí, hijo, sí, pero no digas eso. Solamente vamos a confiar en Dios. Y hermano, pues de eso hace 43 años que el Señor concede que sigamos aquí. Pero hubo esa palabrita en mi corazón, hermanos. De verdad llegó a mi vida esa palabra, seguridad. Y aunque sí cruzamos por valles oscuros, hermanos, recuerda siempre en mi corazón esta palabrita. Cuando Cristo llega, hace algo que impacta. No existe cristiano que viva igual, hermanos, que siga igual, que siga caminando igual, porque ahora la palabra de Dios está en su corazón. Así que aquí cuando dice esto, Pablo, hermanos, está citando un evangelio transformador que puede transformar el corazón de hasta el que menos nos imaginamos. ¿Por qué? Porque en eso consiste la misericordia de Dios. La misericordia de Dios nos ha dejado ver la luz del día hoy. La misericordia de Dios, hermanos, permitió que llegáramos hoy. La misericordia de Dios ha puesto un plato de comida al ratito que salgamos, hermanos. Es la misericordia de Dios. Y esa está para todos. El problema es que no todos alcanzamos a entender eso. Y ahí es donde entra ya nuestra responsabilidad, hermanos. Porque Dios, cuando envió a Jesús a la cruz, hermanos, lo hizo por todos. Pero no todos han creído. Pero no todos han entendido. Y entra la responsabilidad. Usted y yo, que ya creímos, usted y yo que tenemos la Biblia, entonces viene, hermanos, lo que es para nosotros. Número 1, una verdad para todos. Número 2, versículo 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de que no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Número 2, hermanos, atendiendo el deber que nos manda el Señor. Así de largo, póngale, atendiendo el deber que nos manda el Señor. Pablo dice, ya, el Evangelio está, la oportunidad de salvación está, la misericordia de Dios está, pero hay muchos que no, y aquí es donde empieza, ¿cómo pues aquellos que quieren ser salvos, que necesitan ser salvos, pero no han oído, cómo invocarán a aquel en que no han creído? Y empieza a hacer preguntas, hermanos, Pablo, como para llevar a la iglesia a decir, creo que estamos perdiendo el tiempo. Y no es perder el tiempo, hermanos, estar entre la comunidad de creyentes de los fieles. Perdemos el tiempo cuando no compartimos el Evangelio. Alguien me decía, hermano, hay que salir del templo y irnos el domingo en lugar de tener el culto, irnos a evangelizar y todo. Suena bien bonito, suena de verdad espiritual, pero no. ¿Por qué? Porque hay una norma, hermanos, y el día del Señor es para reunirse. Tiene usted 6 días para hablarle de Cristo a la gente. Ahora que usted no se sienta a gusto, ya es problema de usted. Pero hermanos, estamos reunidos hoy para lo que estamos aprendiendo a lo largo del culto. El Salmo 136 nos está llevando punto a punto para entender la misericordia de Dios. Así que no es justificación decir, es que nos metimos en 4 paredes y no hacemos nada. Si usted a lo largo del lunes a sábado no hace nada, entonces usted es el que está desperdiciando el tiempo, pero no la iglesia. Entonces Pablo no está diciendo vamos a cambiar el culto.
No, Pablo está diciendo nuestra vida diaria. ¿Con cuántas personas se cruza en el trabajo? ¿Con cuántas personas se cruza a lo largo de su semana? Ahí es donde están las personas. ¿Cómo van a invocar a aquel en quien no han creído? ¿Cómo van a creer en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán si los que deben predicar no lo hacen? Entonces aquí se da cuenta que Pablo nos está acusando directamente a nosotros. No estamos evangelizando. Entonces, cuando hablamos, hermanos, del poder de la palabra de Dios, el poder de la palabra de Dios exige del creyente evangelismo. Conocer la palabra de Dios, hermanos, nos hace, debe producir en nosotros eso de lo quiero compartir. Pablo dice, mira esto, hay gente que está allá afuera y no le has invitado. Es que ya le invité, invítelo otra vez. Ya le di una Biblia, pues regálale un himnario, no tenemos himnario, no. Regálale algo más. No vamos a estar regateando el evangelio, es lo más valioso que existe, pero hay que tener la oportunidad de hacerlo. Pablo le dice a Timoteo, insta a tiempo y fuera de tiempo, o sea, aprovecha cualquier oportunidad, la mínima que te brinden. ¿Qué fue lo que acabas de hacer ahorita? Oré por mis alimentos. Di gracias a Dios en un lugar público. Así de sencillo. Poder hacer cosas, hermanos, que demuestren, que llamen la atención, que impacten. Porque hay gente allá afuera, aquí en Salamanca, hermanos, que cómo van a invocar al cual no han creído. Son religiosos y hasta ahí. No conocen a Dios. No hay gozo en sus corazones. Están inmersos en un ritual y en un sistema religioso. Pero no han saboreado el gozo de la palabra de Dios al cantar como hemos cantado. Al entender lo que significa. Hermano, el Padre Nuestro lo usamos en la mañana como una oración increíblemente poderosa. Y no es para repetirse, no esté repite, entiéndalo, agárralo en su corazón, atesóralo. Pero de eso se trata la palabra de Dios. Y Pablo nos está invitando precisamente a que esa gente pueda creer, pueda oír. Pero la pregunta es, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Ay, ¿qué podemos justificar? Es que yo no tengo ese don de evangelismo. No, pero sí tiene la gran comisión. Y esa es para todos. Y la gran comisión, hermanos, Dios nos dice, a ver, los que tienen el don de maestros, acá. Los que tienen el don de enseñanza, acá. El don de profecía, acá. A los del don de evangelismo, órale, para allá. Gran comisión, no. La gran comisión, hermanos, fue general para todos. Y la gran comisión tiene que ver con esto. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Y qué creen, hermanos? Dios hoy nos está enviando. Quiero proponerle que piense en una sola persona a lo largo de esta semana. Y desde hoy la tome en oración. No solamente oración, pero téngala en oración. Que no termine el mes sin que usted le haya invitado, por lo menos invitado, a acompañarlo. Pero haga. Además, agarra un papelito, es una personita, si no se me va a olvidar. Agarra un papelito. Apúntele. No me vea, apunte, busque un papelito, agarre su libretita, allí en su Biblia, y escriba ese nombre. Piense, ¿a quién voy a llevar en oración a partir de hoy, esta semana? Y no se me va a ir. Mínimo le voy a decir 3 veces, te invito al culto, mi iglesia. Acompáñame. Si ya lo acompañó una vez, no se preocupe, vuelva a invitar. Pero vamos a tomar, hermanos, nuestra responsabilidad. ¿A quién le voy a invitar de nuevo? ¿A quién voy a invitar por primera vez? Porque será este texto, hermanos. ¿Sí? ¿No? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Bueno, hoy nos está. Arribita la pregunta, ¿cómo oirán si no hay quien predique? Hermanos, esa pregunta es interesante. En Salamanca hay quien predique el evangelio. Y no me refiero a las personas que están en el mercado con su cocina, porque sí las hay. Hay una persona en el tianguis con una bocina hablando del evangelio. Hay personas subiéndose a los micros, hermanos, hablando del evangelio. Pero ¿y yo? Piense eso. Piense eso. Yo no sé qué estudios teológicos tengan esas personas, pero tal vez están haciendo algo que yo no me he atrevido a hacer. Así
Así que hoy tome un nombre. Tenga un nombre. Y vamos a pedirle al Señor que nos conceda el milagro y que nos acompañe de última vez. Deje la obra y el convencer del pecado del Espíritu Santo. Ese es el trabajo de Él. Pero usted ya está invocando, está llevando a las personas a que conozcan, a que invoquen al Señor. Y mire qué bonito dice, porque nos da la promesa. Si usted lo hace, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Dios dice, qué bonitos son esos pies. Yo no sé si usted tiene callos, panetes, pie de atleta, pero aquí la Biblia está diciendo algo. Si tú predicas el Evangelio, tus pies son valiosos para Dios. Nuestros pies, hermanos, son una herramienta para llevar el Evangelio. Así que tenemos entonces nuestra responsabilidad clara. Hay gente que está pidiendo a gritos, hermanos, y cuando usted se da cuenta, de verdad la gente más cercana a nosotros tiene cosas en su corazón, con dolor, con miedo, con sufrimiento, y que solo basta tocar para que se abra una ventana y usted pueda decir, yo quiero orar. Yo quiero orar. No somos nosotros los autores del milagro, pero los vamos a llevar ante el trono de la misericordia, porque para siempre es misericordia. ¿Se da cuenta cómo nuestra responsabilidad está presente de una manera hermosa? Y número 3, dice el versículo 16 y 17, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Número 3, hermanos, recibiendo con fe. Recibiendo con fe, Pablo es bien claro decir, no todos obedecieron. No todos fueron a compartir. No todos hablan de Cristo hoy en día. No todos evangelizan. No todos. Y decíamos algo en la mañana, hermanos. De verdad, las iglesias están perdiendo, hermanos, demasiado interés por parte de la gente. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón, hermanos, que impide que estemos presentes donde debemos estar? ¿Qué hace, hermanos? ¿Qué se opone entre mi tiempo y mi Biblia? ¿Qué es más importante que hablar con el Rey de Reyes? Ahora visualice usted el culto en esta perspectiva, hermanos. Visualicémoslo de la forma real, no material. Usted y yo nos vemos aquí, están nuestros hermanos directores, nuestros hermanos músicos, pero le quiero pedir que hoy abra sus ojos espirituales y se dé cuenta que el culto fue convocado por el Rey de Reyes. Porque Dios desde su trono determinó que un día se iba a abrir este lugar para que el pueblo cristiano y agradecido le glorificara. ¿Y sabe quién fue el primero en llegar? El Señor. Con toda su majestad y con toda su realeza y con toda su grandeza y con legiones de ángeles, porque Él es digno, esperando que el pueblo cristiano, aquellos por los que murió en la cruz, vengan delante del Rey que nos salvó y le miremos y le digamos gracias, y le digamos te amo, y le digamos grande es tu misericordia, porque el Señor está aquí, porque el Señor está presente entre nosotros. Pero a veces no nos damos cuenta de lo que es realmente el culto. Y venimos y nos mantenemos de aquel lado, sin considerar que la presencia de Dios es real. Sin considerar, hermanos, que el Señor en su corazón ha dispuesto darnos Él la oportunidad de mirarlo. Si usted vino al culto hoy y no ha visto a Dios, hermanos, tiene usted un problema en sus ojos. Si usted vino y cantó, hermanos, pero no se dio cuenta de la sonrisa de Dios, usted tiene un problema espiritual. Pero si usted vino, hermanos, y ya se dio cuenta de que Dios está aquí y que nos está hablando y que además nos está dando una palmada en el hombro para decir, ven y habla de mí. ¿Qué hice por ti? Pues cuéntaselo a las personas. ¿Qué hice por ti? Díselo al que está junto a ti. ¿Qué fue lo que te ha consolado de mí?
compártelo con el que está triste. Ya viste bancas vacías, dile a los demás que vengan. Pero hay textos tristes. No todos obedecieron. No todos los que integramos el pueblo de Dios obedecemos. Somos exigentes y nos quejamos y le echamos la culpa a alguien más, pero no estamos evangelizando. Así que vamos a tener mucho hermanos con eso, porque la parte interesante es que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Tiene usted una Biblia? Escoge respuesta. Ahora quiero terminar, hermanos, invitándolo a ir a la primera carta, vamos más adelantito, de Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículo 16. Primera de Corintios 9, 16. ¿Sí lo tenemos? Vamos a leerlo todos. Dice: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Vamos a leer la última parte. Dice: ay de mí si no anunciare el Evangelio. Ese ay, hermanos, no es de dolor. Ese ay es una maldición. Y Pablo está diciendo: ¡ay de mí si yo no evangelizo! Así que si usted ya tiene el nombre de esa persona, quiero pedir que tome su Biblia, ciérrela, levántela. Si usted está dispuesto, hermanos, a que la palabra de Dios en nuestras manos sea distribuida por nuestros labios y nuestro corazón, podamos hacer un pacto con Dios directamente, citando al apóstol Pablo con este lamento, diciéndole a Dios con su palabra en nuestras manos: ¡ay de mí si no evangelizo! ¿Alguien lo quiere repetir conmigo, hermanos? ¡ay de mí si no evangelizo! Padre, gracias te damos por esa palabra. Gracias te damos, Señor, porque realmente cuando entendemos el poder de tu palabra, Señor, el poder que hay en la Escritura, nos damos cuenta que conocerte ha sido lo mejor que nos ha podido ocurrir. Ser hijos del Dios Altísimo, comprados por la sangre del Hijo de Dios y guiados por su Santo Espíritu, Señor. Hemos podido entender tu palabra, pero ahora comprendemos esto que tú estás diciendo, Señor, a nuestras vidas. Y te rogamos, te suplicamos que nos concedas de nuevo poder, Señor, y valor, para que lo que dice el apóstol, Señor, sea real en nosotros. ¿Quién no ha oído del Evangelio en Salamanca? ¿Quién está buscando religión? Pues aquí estamos nosotros para guiarles al Salvador. Aquí está tu iglesia, Señor. Enséñanos a conducirnos de esa forma, en que nuestras palabras corroboren lo que creemos, mi Dios. Y entonces, tal cual, Señor, pueda haber esperanza para aquel que no ha oído, para aquel que no ha creído, para aquel que no conoce, y que nosotros mismos podamos, como iglesia, como hermanos, Señor, ser obedientes al llamado de la palabra, ser los que responden a esta pregunta: ¿cómo irán si no hay quien les predique? Señor, aquí estamos nosotros. Y con esto, Padre, nos llevamos un nombre escrito. Regálanos un milagro, Señor. Y confesamos con tu palabra: ay de nosotros, Señor. Ay de tu iglesia, si no evangelizamos, Padre. Si no llevamos el poder del Evangelio a los demás. Hay mucha gente a nuestro alrededor que amamos con todo el alma, pero que no se ha regocijado en tu palabra. Pues úsanos. Somos instrumentos de tus manos, Señor.
por amor a ellos, por amor a ti. Ayúdanos a ser fieles. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Gracias a Dios por su palabra, hermanos. Y en este momento vamos a despedir a nuestros hermanos amigos que nos vieron a través de la transmisión. Dios les bendiga.